Bienvenidos a nuestro tiempo de Zion Church, nuestros cortos de reflexión, y quiero empezar este momento, estos breves minutos, con tres preguntas muy importantes. Yo pienso que son muy importantes, por lo menos para mí son muy importantes. Y la número uno, quisiera que reflexionáramos sobre un tema muy importante que sobre todo en este tiempo pandemia ha sido un tema muy recurrente y hemos estado viendo de mil formas, yo diría de millones de formas, las manifestaciones de las secuelas de esa fuerza espiritual que sobre la humanidad, sobre todo nuestro planeta, ha estado insistentemente durante este año, 8 o 9 meses que llevamos de pandemia, ha estado insistiendo esta fuerza espiritual, atacando nuestras áreas emocionales, nuestra alma, nuestros pensamientos, y me gustaría platicar sobre ello y que reflexionáramos juntos sobre ello. Y quiero empezar con una primera pregunta. ¿Qué es lo que te impide a ti desarrollar todo tu potencial? Reflexiona sobre eso. ¿Qué es lo que te está impidiendo a ti? ¿Qué es lo que le está impidiendo a usted desarrollar todo el potencial que usted o que tú tienes en tu vida? Y la número dos es ¿qué es lo que te impide a ti convertirte en lo que Dios quiere que tú seas? ¿Qué es lo que te está impidiendo? ¿Qué es lo que te está estorbando para que tú no puedas convertirte o desarrollar o caminar sobre el plan que Dios tiene para tu vida? Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta, ¿qué es lo que te impide a ti estar ya en este momento en tu vida creando o formando un legado, una herencia, no solamente a la futura generación tuya, sino a tu presente y tu futura generación? Porque esta fuerza espiritual que ataca nuestras emociones nos impide, conforme estas tres preguntas, nos impide finalmente, por eso lo dejé al final como la tercera y última pregunta, nos impide el poder nosotros preparar un legado, en otras palabras, el establecer una herencia, un testamento de un legado de fe para nuestras presentes y futuras generaciones. Así que la respuesta a las tres preguntas es la misma respuesta, pero antes de contártela o transmitírtela o compartírtela más bien, me gustaría que me acompañaras a Efesios, si es que estás en la posibilidad de hacerlo, ahí con tu Biblia, pero más quiero citar Efesios, ponerle una base bíblica a estos minutos de reflexión. En Efesios capítulo 2, el verso 10, el apóstol San Pablo dice, somos hechura de Dios. Dice, fuimos creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano con el propósito de que las pongamos en práctica. En estos minutos, conforme a estas preguntas, conforme a esta cita bíblica, el tema que me gustaría que reflexionáramos en este Zion Church, en estos cortos breves, este breve tiempo, cortito de reflexión, me gustaría que habláramos sobre el miedo, acerca del temor, o acerca de la fuerza del temor o la fuerza del miedo. ¿Por qué? Porque hay tres temores o tres presentaciones de ese temor que nos van a impedir a usted y a mí, nos van a estorbar para que no desarrollemos los talentos, las capacidades divinas que Dios puso en nosotros al nosotros aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. El Señor puso en nosotros talentos, dones, capacidades divinas para que nosotros podamos desarrollar ese destino con el que Dios nos marcó mientras estemos aquí encarnados. Así que el número uno es dudar de nosotros mismos. Así que la primera cosa que nos estorba, el primer temor es cuando dudamos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la duda hace que nos mantengamos, todas las personas, que nos mantengamos encerradas en una prisión donde no podemos desarrollar ese potencial. Eso nos impide a nosotros desarrollar nuestro potencial y es el miedo, por ejemplo, en algunos es el miedo al fracaso. Es miedo al fracaso y la verdad que cuando vemos el fracaso tal y como él es, el fracaso no es fatal. El fracaso no es el final de nuestra historia, pero sin embargo, muchas personas, por el temor al fracaso,
ah, fracasan y dejan de caminar en algo bueno o en algo precioso que Dios ha puesto en nuestras vidas. Así que el temor al fracaso, el dudar de nosotros mismos, el pensar y permitir que esos pensamientos se arraiguen dentro de nuestra mente, de nuestras emociones, el pensar que no la vamos a hacer en aquel proyecto, que no tenemos las capacidades, que no tenemos los talentos, que no tenemos las habilidades para lograr aquello, ese temor a fracasar es la que nos hace que nos estanquemos y nos impide ese miedo. Esa duda acerca de nosotros mismos nos impide dejar que Dios pueda ayudarnos a través del Espíritu Santo a desarrollar esa capacidad que Dios nos dio o esas capacidades que Dios nos dio. Con el fracaso muchas veces yo siempre he creído, así creo de una manera, esta es una manera muy personal mía de creer, que si yo intento algo y fracaso, gané más de lo que pienso que perdí. Porque por lo menos, y para mí eso es una gran lección y es una ganancia increíble, por lo menos ya aprendí una manera de cómo algo no se hace o cómo no intentar hacer algo. Entonces el fracaso no es tan fatal, porque con el fracaso se aprende, o yo aprendo, tenemos la habilidad de aprender lo que no funciona. Y así es como vamos creciendo. Empezamos a desarrollarnos y empezamos a crecer, y muchas veces como personas, como esposos, como padres, como hijos, como creyentes, etc. De los fracasos, Dios espera que nosotros aprendamos lecciones. Así que no dejes que la duda te desanime. No permitas que el dudar de que tú puedes lograr aquello te pare, te desanime. Es preferible intentar hacer algo espectacular. Yo prefiero hacerlo y fracasar, por lo menos lo intenté, que no intentar nada. Y no intentando nada, tener éxito y no intentar nada. Entonces yo prefiero mejor todo lo contrario. Número 2, nuestra autoconciencia. La autoconciencia que tenemos. ¿Ves? Cuando la Biblia nos enseña que antes de Cristo, antes de rendirle nuestro corazón a Jesús como Señor y Salvador, nosotros teníamos una conciencia que estaba habilitada simplemente al pecado o a fracasar, como estoy hablando. Pero ahora tenemos una conciencia nueva al estar en Cristo, pero todavía vemos que las secuelas o el intento de aquella antigua conciencia es tratar de frenarnos. Entonces, a veces, en nuestra autoconciencia, esa conciencia que todos los días debemos de estarla entrenando, debemos de estarle metiendo los principios de Dios, a veces hace que nos preocupemos más de la cuenta acerca de la opinión, por ejemplo, de la opinión de los demás. Y eso nos frena y nos mete temores y nos mete miedo, porque nos metemos en el rollo de estar viendo hacia los demás, su opinión. Y no debemos hacer eso. Nuestra responsabilidad es enfocarnos en Dios. La tercera y última es la autocompasión. Cuando tenemos autocompasión de nosotros. Y la autocompasión no es nada buena. Y eso me hace recordar dos discípulos muy cercanos que estaban con Jesús, que tuvieron grandes fracasos, Pedro y Judas. La Biblia nos habla del caso de la vida de Pedro y de Judas. Ambos negaron, dice la Biblia, a Jesús en un tiempo de crisis. Pero ellos, ambos, los dos, respondieron a sus faltas de maneras muy diferentes. La Biblia nos dice que cuando Judas ve que fracasó en lo que él quería hacer y ve el tamaño de lo que está haciendo, la Biblia dice que va y se suicida, se quita la vida. Sin embargo, Pedro se arrepiente y tiene una actitud diferente. Él se arrepiente y se levanta de nuevo. Así que en lugar de vivir con temor, hay que creer lo que Dios dice acerca de ti. Él dispuso de antemano, dice el apóstol San Pablo en Efesios, Él dispuso de antemano de que nosotros podamos hacer las buenas obras para las que Él nos capacitó. Quizás estás allí y dices, bueno, yo necesito a Jesús como mi Señor y mi Salvador. ¿Y te gustaría hacerlo en este momento? Me gustaría tener el honor de poder hacer una oración de confesión con usted. Vamos a orar así. Señor, yo vengo y me arrepiento de haber estado separada de ti, y quiero, Señor, confesarte como mi Señor y mi único Salvador, y quiero, Señor, dejar atrás esa vida de temor, esa vida de miedo, Señor, al fracaso, miedo a qué van a decir los demás,
de siempre estar teniendo compasión de mí mismo, de mí misma. Quiero dejar eso, Señor, y reconozco que solamente lo puedo hacer con la ayuda tuya. Por eso, Señor, vengo hoy arrepentido, arrepentida, y te confieso como mi Señor y mi único Salvador. Amén. Si usted hizo esa oración, usted es un hijo, una hija de Dios. Pues bueno, no tengas temor. Tú levanta tu mirada y créele a Dios en el potencial que Él puso en ti. Gracias. Dios te va a sorprender.